Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo muy cariñoso. Susan otra vez con ustedes en un nuevo mensaje. Espero que estén bien y con buen ánimo de recibir una dosis muy buena de la palabra de Dios que sale del mismo corazón de nuestro Dios. Hoy vamos a estar hablando de un tema que está en el libro de Ezequiel. Se trata del muy conocido pasaje, el Valle de los Huesos Secos. Vamos entonces de lleno a la palabra. En el libro de Ezequiel, capítulo 37. Y voy a estar leyendo este texto y después iremos desmenuzándolo. Verso 1 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno, hueso con hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel subió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo el Señor, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos huesos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. He leído hasta el verso 10. Qué palabra tan tremenda. Ciertamente he escuchado muchos mensajes de esta palabra, pero hoy lo que quería resaltar, lo que sentía en mi corazón de parte de Dios, eran estos puntos, que fue el Señor, que fue el mismo Dios que lo llevó, dice que lo llevó en el Espíritu. Es el mismo Señor que te estará mostrando a ti en el Espíritu lo que Dios te quiere mostrar para este tiempo, porque estamos en tiempos muy cruciales, donde el Señor quiere traer vida nueva, avivamiento. El Señor quiere traer palabra fresca, mensaje de vida y nueva ruta. El Señor nos quiere dar una nueva ruta. Y fue el mismo Dios quien tomó al profeta Ezequiel y lo puso en medio. Dice que lo puso en el medio. ¿Por qué en el medio? Porque quería mostrarle estos huesos secos. Quería mostrarle la situación. Quería mostrarle la realidad de la cual él estaba siendo parte. Él vivía en una sociedad en la cual había huesos secos. Y esto fue el primer punto que el Señor puso en mi corazón muy fuertemente, lo posicionó. Él lo llevó y él le mostró lo que Dios quería que él mirara. Segundo punto, el Señor le hace una pregunta. Y cuando Dios nos quiere confrontar en nuestra vida o nos quiere enseñar algo, nos quiere mostrar una nueva perspectiva, Dios siempre viene con una pregunta, como diríamos ahora la pregunta del millón. Dios hace una pregunta a Ezequiel y le dice, ¿vivirán estos huesos? Pero el profeta, con una actitud muy humilde y sincera, le responde al Señor, Señor, yo no lo sé, pero yo sé que tú sí lo sabes. Entonces, segundo punto, el Señor le muestra y le hace una pregunta para que el profeta responda y el Señor evalúa esta respuesta del corazón sincero de Ezequiel. Y en tercer punto, que me parece muy interesante, el Señor le da una orden. Y el Señor a través de este mensaje nos quiere dar una orden, nos quiere mandar a hablar lo que debemos hablar y solamente lo que debemos hablar. A Dios le complace las palabras del hombre justo. A Dios
aborrece la silla de escarnecedores y la palabra que no viene de Él, la palabra que no viene con un espíritu y un corazón correcto, que tiene un mensaje adecuado. Porque si no lo sabía, como usted cristiano, hijo, hija de Dios, sus palabras tienen un efecto en el mundo espiritual. Y es muy importante la intención con la que esa palabra es lanzada. Entonces viene la orden de Dios y dice, profetiza, hijo de hombre. Profetiza. ¿Qué quiere decir esto? Habla de parte mía, habla lo que te he mostrado, habla lo que tú has visto. Entonces viene una orden de parte de Dios. Si el Señor nos va mostrando algo, nos va enseñando algo, es para hablar, no es para callar. Si el Señor puso en el corazón nuestro, en el tuyo, una inquietud para hablar, es para hablar palabra de vida de parte de Él. Porque vemos que la profecía que lanza Ezequiel transmite vida. Toda palabra que nace de una boca que no transmite vida, sino muerte, es una palabra que no ha nacido del corazón de Dios. Esto es muy importante que lo tengamos en perspectiva. Este es el tercer punto. Y el cuarto punto, entonces, Ezequiel dijo, habló. Él le habló a los huesos. Y vamos a ver al final qué significa este valle de huesos secos, porque el Señor en esta profecía, Él da la revelación del mensaje de la profecía. Cuarto punto, entonces le dice, habla a los huesos secos. Entonces le dio la orden no solamente de profetizar, sino de hablar. Él al profetizar está hablando, pero no está hablando al espacio o hablando sin sentido, hablar por hablar, sino con una meta y una dirección específica. Habla, entonces, profetiza a estos huesos secos. Y el Señor le dio las palabras exactas que el profeta debería decir. El Señor no le dijo, habla lo que tú quieras, habla lo que tú sientes o habla lo que tú estás viendo. Imaginémonos nosotros si en el Génesis el Señor, al principio, cuando el Espíritu se movía sobre las faz de las aguas, en Génesis 1:1, entonces hubiera dicho el Señor, oh, qué tinieblas, oh, qué caos, oh, qué desorden. Imaginémonos nada más lo que hubiera pasado si Dios hubiera lanzado esa palabra. ¿Qué es lo que hizo Dios? Habló lo contrario. Y esto está sustentado en su palabra, que dice que Él habla las cosas que no son como si fuesen, porque Él es un Dios de cambio y Él va a hablar las cosas que van a suceder para bien. En Génesis, cuando hubo caos y el abismo estaba lleno de tinieblas, el Señor no pronunció, oh, qué tinieblas sobre el abismo. El Señor dijo, sea la luz. El Señor dijo, póngase en orden la tierra con la tierra, póngase en orden el firmamento y también las aguas. En este caso, volvemos a ver cómo el Señor le dice al profeta lo que tiene que hablar. Y aquí hago un paréntesis. Es que el Señor necesita de nosotros para que nosotros profeticemos, para que nosotros hablemos. El Señor no necesita ciertamente de nadie, pero el Señor le complace. Eso ponía en mi corazón. Le complace usarnos y quiere que nosotros hablemos de su parte y profeticemos, porque en el mundo hay tantos enemigos que profetizan calamidades. El enemigo tiene sacerdotes que profetizan profecías demoníacas, de caos, de violencia y de muerte. Y nosotros somos la iglesia del Señor que como profetas de Dios, porque dice la palabra que en los últimos tiempos todos profetizarán, hablarán de parte de Dios, vida, vida en abundancia, vida y espíritu, pero no cualquier espíritu, no nuestro espíritu, sino el espíritu del Señor, que fluye a través de nuestras bocas. Entonces el Señor le dijo, habla, profetiza. Y el profeta habló y profetizó. Y para hacer más rápida la historia, pues al final resultó que el profeta vio un ejército parado, muy bien armado y listo. Pero había un problema. No tenían vida. Ya los huesos no estaban secos, ya el cuerpo tenía tendones, tenía carne, tenía piel, tenía músculos, pero no había vida.
en ellos. Entonces el Señor por segunda vez le habla a Ezequiel y le dice: Ezequiel, ahora profetiza al Espíritu. Y aquí fue donde a mí me conmovió profundamente. Y le dio el Señor a la orden, no solo al profeta, sino hoy a nosotros, a su iglesia, de llamar las cosas que no son como si fuesen. Y le dijo: profetiza al Espíritu. ¿Qué le estaba diciendo entonces, en otras palabras? Llama al Espíritu. Ya el ejército está listo, está otra vez con cuerpo, parado, pero el ejército, aunque esté vivo y listo y armado, necesita el Espíritu, porque su palabra dice: no es con fuerza humana, no es con ejército de hombre, sino es con mi Espíritu. Y esta batalla para la cual el Señor nos está preparando para este último tiempo, necesitamos el Espíritu. Necesitamos su Espíritu. Llama al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: Espíritu, ven. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Espíritu, llénanos. Espíritu, ven. Eso era lo que hicieron los primeros apóstoles en la iglesia, en Pentecostés, reunidos todos unánimes. Ellos estaban clamando la promesa que Jesucristo les había hecho antes de ser crucificado. Y Él les dirá: yo les enviaré el Espíritu. Y yo estoy segura que ellos clamaban: Señor, tú nos prometiste. Señor, antes de irte, antes de ser crucificado, tú nos prometiste que traerías y mandarías la promesa del Padre, que es su Espíritu. Necesitamos su Espíritu. Su Espíritu es el que nos capacita, el que nos da fuerza. El fuego de su Espíritu es el que nos da vida y poder para ser buenos testigos fieles, unánimes, y preparar esa gran cosecha que el Señor tiene preparada antes de su segunda venida por la iglesia. Esta es la palabra que el Señor ponía en mi corazón muy fuerte, que fue primeramente un desafío para mi vida, para mentalizarme y tomar la decisión firme de hablar lo que Él manda hablar, lo que está en su palabra y lo que Él revela. Les adelanto un poquito que el próximo mensaje justamente se tratará de un tema inquietante que el Señor puso en mi corazón para compartir con muchos que tal vez tienen dudas o no están seguros, que se trata sobre la profecía. ¿Qué es la profecía según la Biblia? Porque hay una visión secular del mundo de lo que es la profecía, y hay una profecía, el concepto según la Biblia, según como Dios la ve. Eso es un pequeñito adelanto. Pero ahora, para terminar este mensaje que está súper interesante, obedeciendo lógicamente a la palabra del Señor, no es idea mía, no soy yo que me levanto en la mañana y digo: hoy tengo ganas de profetizar. No, es el Señor que pone la inquietud y el fuego en el corazón, y ese fuego que quema hasta que tú no haces lo que tienes que hacer. Y como les había adelantado antes, el Señor mismo revela esta visión, la visión de Ezequiel. Y le dice en el verso 11, y lo voy a leer rapidito: y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Cierro la palabra. Y esto era la revelación que el Señor me dio. La palabra que le mandó a profetizar a Ezequiel el Señor fue para traer vida y esperanza a un pueblo triste y desesperanzado. El Señor representó en los huesos secos el corazón del pueblo de Israel, trasladándolo a nuestra época. El Señor siempre está quiere traer y enviar palabra de esperanza a su pueblo. Les repito, toda palabra que vosotros escucháis que no les da esperanza, ánimo, vida, recobran vida, ánimo y fe, no ha venido de Dios. Esto me ponía el Señor muy fuerte. Miren bien lo que escuchan, qué escuchan y a quién escuchan. La palabra de Dios, aunque sea de confrontación, siempre
trae dos efectos, trae consuelo y trae ánimo. Porque Dios es vida, vida. Y donde está el Espíritu del Señor hay vida. Donde está el Espíritu del Señor hay consuelo, hay esperanza. Donde está el Espíritu del Señor hay amor, hay aceptación, hay perdón, hay tolerancia. No juicio, no juzgamiento, porque todo juicio le ha sido dado al Hijo para que Él nos dé vida eterna, porque Él dijo, yo no he venido a condenarlos, yo he venido a salvarlos. Este mensaje en el verso 11, Dios revelando su palabra, quiere traer esperanza, vida, unidad y espíritu a su pueblo, porque Él ve los corazones. Y así como en el tiempo de Israel, cuando estaban en la cautividad, había perecido su esperanza, así Dios ve nuestros corazones hoy y Él quiere traer esperanza. Recuerde que en Dios siempre hay palabra de esperanza. Dios es amor y aunque Él nos confronte, siempre vas a terminar con el corazón refrescado, refrescado con su amor, porque cuando Él te corrige es porque te ama. Espero que te haya bendecido. Ciertamente una palabra que me ha traído mucha emoción compartirla, prepararla, leerla, estudiarla y que cree un efecto de vida en ti, esperanza, y que lo puedes continuar leyendo. El Señor te seguirá mostrando, revelando lo que Él te quiere mostrar. Nos estamos escuchando en la próxima. Que tengas muchas bendiciones, cuídate mucho y nos vemos. Chao, chao.